Listo, a partir de ahora ya está grabando, así que... Vale, bueno, pues empiezo. Bueno, buenos días. La idea de los 10 minutos estos es presentar un poco la propuesta de proyecto. Bueno, el proyecto que vamos a desarrollar es el EPOMAP durante los 2 próximos años. Bueno, os voy a contar cuál es el contexto. Viene de un proyecto que nos han concedido en la convocatoria Social Research de la Caixa. Un poco una pequeña introducción, los objetivos que planteamos en esta propuesta, el equipo de trabajo y la experiencia previa, la metodología que desarrollamos, cronograma y presupuesto. Lo que estoy presentando es, como digo, es un proyecto que todavía no hemos desarrollado, o sea, no tenemos todavía resultados de investigación, ¿vale? Por lo tanto, es más la propuesta de lo que vamos a hacer y no tanto lo que ya hemos hecho. Vale, como os digo, es una propuesta que surge a partir de la convocatoria de la Social Research de la Fundación La Caixa. Vimos la convocatoria. Al principio tampoco teníamos mucha esperanza por el perfil de convocatoria y nuestro perfil. Bueno, empezamos a ver cosas y dijimos, bueno, hablaban de retos sociales emergentes o actuales, tanto en España como en Portugal. Vimos que ahí podría entrar el tema de pobreza energética, que de alguna manera estamos trabajando aquí. Vimos que el hecho de que fuera Portugal, los contactos que tenemos con la Universidad de Miño y el trabajar junto con la Universidad de Miño podía ser un valor añadido. De cara a trabajar, o planteaba trabajar con datos disponibles, principalmente reforzando el tema de bases de datos abiertas, y ahí vimos que había un campo que podía también ser afín a nosotros, y igualmente cuando hablaba de nuevas formas de tratamiento de esos datos, ahí veíamos que la experiencia que estamos empezando a adquirir con tema de sistemas de información geográfica, bueno, pues podía tener cabida. Como digo, al principio no teníamos mucha esperanza, pero bueno, viendo un poco el proceso, era un proceso bastante cómodo en el cual había que mandar al principio una propuesta de 3 páginas. Dijimos, bueno, pues de esas 760 propuestas que se mandaron, nos seleccionaron entre las 100 propuestas para hacer el desarrollo de la propuesta más completa. De esas 100 propuestas, a su vez se seleccionaron 30 para una entrevista oral o una entrevista personal con el equipo de evaluación, y de esas 30 propuestas, pues al final salimos entre las 15 propuestas seleccionadas, ¿no? ¿Qué es lo que proponíamos? Bueno, el objetivo que proponemos, de hecho, es desarrollar una metodología global con el objetivo de integrar datos que se puedan obtener fácilmente de bases de datos públicas y aplicar estos datos para, de alguna manera, mapear el nivel de vulnerabilidad o el riesgo de pobreza energética en distintos zonas, barrios, regiones, ciudades en España y Portugal. Al final lo que planteamos es un proyecto en el cual se desarrollan 2 fases. Una primera fase que iría dirigida, vamos a decir, a la diagnosis, al diagnóstico de estos espacios en base a datos que se pueden obtener de consumo de energía y datos, perdón, de ingresos por domicilio, que están disponibles en el caso de España en el INE, en el caso de Portugal también en el INE portugués. Datos que se pueden conseguir de coste de energía o coste asociado al consumo energético a partir de costes energéticos que se pueden sacar de Eurostat y características constructivas que de alguna manera nos pueden permitir tener una primera estimación de la demanda energética, llegar a obtener unos datos de coste que va a suponer energéticamente en un determinado edificio, en una determinada vivienda, a partir de ahí procesar esos datos y tener la primera objetivo del proyecto, la primera fase del proyecto es la diagnosis, y no solo quedarnos en la diagnosis, sino plantear después o evaluar el potencial de distintas posibles soluciones para, si no eliminar, reducir esa vulnerabilidad o ese riesgo de pobreza energética. ¿En qué soluciones nos centramos? Principalmente en valorar el potencial de mejora de la envolvente, la rehabilitación energética, para de esa manera reducir la demanda, reducir directamente el consumo y ver cómo se reduce, ¿no? Cómo se alivia ese nivel de vulnerabilidad. Y por otra parte, evaluar el potencial solar, tanto térmico como fotovoltaico, pero principalmente centrado en fotovoltaica, para reducir también a su vez la factura energética de esos edificios. Bien, el equipo de trabajo que planteamos bueno, es bastante variado. En principio, la idea en la propuesta simplemente había que nombrar el investigador principal. Además, podías hablar de un equipo de trabajo añadido. En la propuesta aparecemos las personas que aquí aparecen en negrita, por la parte digamos, gente de la Universidad del País Vasco y gente de la Universidad de Portugal.
Pero la idea es también aprovechar, una vez nos han concedido el proyecto, aprovechar el proyecto para establecer un poco, no sé si decir redes o demás. Incluyo a Milagros, porque Milagros está haciendo una tesis doctoral que encaja en la parte de cálculo de demanda, como presentaré después. El trabajo que ahora mismo está haciendo Leire, que está con un PIC trabajando con temas de LANES, de medidas coste-eficiente, también tendría aquí cabida. Hay dos alumnos del máster de eficiencia energética que van a hacer el TFM, precisamente vinculado a temas vinculados a este proyecto, que se plantearon con temas vinculados a este proyecto. Igualmente están participando o van a participar Unai Villena y Íñigo Antepara. Unai es del departamento de eléctricas, Íñigo Antepara es un chico que ha estado en Alokabide, que ahora está en Sarrico, y que, bueno, creo que pueden aportar también una visión bastante interesante, y a través de ellos pues, hay una alumna ya de un título propio de Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS que va a preparar el máster en esa línea, y la idea también es plantear el TFMs el año que viene en el máster oficial de Desarrollo y Cooperación Internacional de GOA, ¿no? Con la idea también de buscar esa multidisciplinaridad. Igualmente, la idea es involucrar a gente de viviendas municipales, y estamos también en contacto con la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPV, la de Valencia, que están trabajando en líneas de trabajo muy similares. La experiencia previa, como digo, es el proyecto de tesis que tiene Milagros, que está ya desarrollando Milagros, encaja en esa parte primera bueno, tanto en la parte primera de diagnosis, ¿no? El desarrollo de un método simple para la estimación de la demanda energética de edificios, igualmente también para la evaluación del potencial de medidas de rehabilitación, el trabajo que se ha estado desarrollando en el proyecto del Campus Visia Lab en EHEUKI, o EUKI, que la idea era valorar el potencial físico, técnico y económico de generación eléctrica renovable mediante paneles fotovoltaicos en los campus de la UPV, que ha estado llevando Álvaro. Encaja también en la parte esa de implementar la herramienta de sistemas de información geográfica. Igualmente, la Universidad de Miño participa en el Cost Enganger, que está relacionado con pobreza energética, y también tenemos trabajos comunes, tanto en el cual participamos desde aquí con la Universidad de Miño, en el ANEX 75, por ejemplo, y el ARCAS, el Interreg Sudo de ARCAS, que va precisamente igualmente vinculado a temas de pobreza energética. Por lo tanto, hay una experiencia previa en la cual estamos trabajando. La metodología que planteamos son 8 paquetes, en el cual el paquete 1 y el paquete 2 están vinculados a esa fase de diagnosis. El paquete 3 a la identificación de esas medidas de rehabilitación, a la evaluación del potencial de esas medidas de rehabilitación. El paquete 4 estaría vinculado a la evaluación de medidas de implementación o de la evaluación del potencial solar, principalmente fotovoltaico. Un paquete 5 que iría destinado a integrar toda esa metodología todos esos los paquetes anteriores en una única metodología, en un único paquete global. Y un paquete 6 en el cual sería la puesta en práctica o la puesta en común con distintos agentes envueltos en todo el proceso en un proceso de rehabilitación, como puede ser, en este caso, viviendas municipales, asociaciones de vecinos, de cara a recibir distintos inputs. Esto se haría tanto aquí como en el caso de Portugal. Igualmente un paquete 7 de comunicación y diseminación y el paquete típico 8 de gestión. Bueno, no voy a alargar mucho, que está pasando los 10 minutos. El primer año nos centraríamos principalmente en 3 tareas paralelas que estarían vinculadas, por una parte, el paquete 1 y 2, que irían la identificación de esos indicadores y la implementación en GIS. Eso estaría tendría cierta relación, no partiríamos de cero, ya que estaría por delante el trabajo que se ha desarrollado ya en el proyecto ARCAS. El paquete 3, que iría en esa metodología de cálculo de la demanda en base a una serie de parámetros, que es lo que está trabajando en la tesis Milagros. Y el paquete 4, que iría muy vinculado, como digo antes, a lo que se está desarrollando, o lo que se ha hecho ya, la experiencia previa que ya se tiene en el proyecto del Campus Visia Lab. Bueno, no me voy a alargar mucho, que se me van a ir los minutos. Como digo aquí, en el paquete 1 y 2 estaría, por una parte, identificar esos indicadores, hacer una evaluación de los datos disponibles, tanto en España como en Portugal, y ver el proceso para, una vez tenemos los indicadores y las fuentes de datos, ver cómo transformar esos datos que se disponen en esos indicadores, ¿no? Pues, datos de consumo y datos de ingresos, a priori directos. Luego está la duda de si trabajar con consumos reales o con demandas en términos de cuál es la cantidad de energía ideal que necesitamos para llegar a unas determinadas condiciones.
y luego implementar esto en GIS. En la parte del 3, pues igual sería sobre todo el mayor reto sería en el desarrollo de esa metodología simple y posteriormente su implementación en GIS, que sería vinculado a la tesis de Milagros, y finalmente el paquete 4, que como os digo sería a partir de datos disponibles en abierto, mapas de radiación solar, datos de LIDAR, obtener esa potencial de generación solar y fotovoltaica, y también a partir de datos abiertos. DataDis es una base de datos donde se pueden obtener datos reales de consumo energético por consumo eléctrico por barrios, pues podría hacer una evaluación de cuál podría ser el porcentaje de autoconsumo, el porcentaje de excedentes, y poder así con ello hacer un análisis no solo energético, sino también económico. Y, bueno, ya está, el cronograma, como he dicho antes, sería este primer año nos centraríamos en los 4 primeros paquetes y tendríamos un presupuesto que nos ha concedido la Caixa de pues, en torno a 100.000 euros, 98.900 euros en concreto. Y con esto, Koldo, me he pasado un minuto, disculpas. Está bien, está bien. Posible, así que... Muy bien, John. Pues Lourdes, bueno, las preguntas como las dejamos para el final, ¿vale? Ahora si quieres, Lourdes, empiezas las pruebas, a ver si te permite cargar ahora. Sí, yo creo que ahora sí. Vale. Ya está, ¿no? Vale. Lo voy a poner en pantalla. A ver. Vale. Así mejor, ¿no? ¿Lo veis bien, no? Sí. Vale. Vale, bueno, pues yo creo que ya todos me conocéis. El único que no conozco es José Antonio, que para ubicarlo un poco, pues que sepa que estoy haciendo la tesis con Gonzalo y con Anne Miren, y a la vez estoy impartiendo docencia en el grado de Civil en el Departamento de Ingeniería de Ciencia de los Materiales. Y yo os voy a contar por lo que he estado haciendo hasta ahora en mi tesis. Y básicamente en lo que me he dedicado, en lo que he invertido mi tiempo ha sido en desarrollar pues, nuevos materiales compuestos que puedan ser utilizados en el sistema de almacenamiento de energía de calor latente que ya teníamos en el laboratorio. Concretamente, lo que he estado haciendo ha sido trabajar sobre el prototipo que había diseñado Gonzalo y Álvaro en su tesis. Y entonces ese prototipo pues, consta de 6 stacks, ¿no? Y en cada uno de esos stacks lo que hacemos es meter 14 placas. Que estas son las placas de aluminio que ensayó Gonzalo en su tesis. Son un continente de aluminio y en el interior lo que hacíamos era echar el RT60, que era el material de cambio de fase que utilizamos, echarlo en su interior de manera líquida, cerrar, y esos son los platos que hemos estado ensayando. Ya os adelanto que lo que veis en estas esquinas son soldaduras en aluminio. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que el prototipo, un stack solo de ese prototipo valía 1.357 euros y que de ese dinero prácticamente el 70% se iba en esas placas de aluminio y se iba sobre todo en la mano de obra para hacer esas soldaduras que llevaban por los laterales. Entonces, claro, teniendo en cuenta todos estos costes, nos salía que 1 kilovatio hora producido por el prototipo pues nos venía a costar unos 1.650 euros. Lo que no es competitivo con otros kilovatios producidos mediante otras maneras, ¿no? Más industriales o más comunes hoy en día, que vienen a costar 350 euros el kilovatio. Entonces, teniendo en cuenta la visión económica del prototipo, pues lo que nos planteamos fue, por una parte, hacerlo más barato para que pudiera ser ya competitivo lo que es económicamente, y luego intentar mejorarlo también técnicamente para que los tiempos de carga y descarga fueran menores, para aumentar la potencia del almacenador. Entonces, inicialmente lo que planteamos fue reducir el número de platos, porque si las placas que utilizamos son menores, pues necesitaríamos menos soldaduras y nos saldría más barato. Sin embargo, el PCM, como tiene muy baja conductividad térmica, tendríamos más PCM dentro de una placa, entonces no estaríamos mejorando nada en cuanto a tiempos de fundido y de pasar de sólido a líquido y de líquido a sólido, de ciclado. Entonces, lo que pensamos fue introducir un material que sería el material matriz y sobre ese material matriz infiltrar nuestro PCM.
Vale, el material matriz tendría que cumplir una serie de requisitos, porque lo que nosotros estábamos buscando es mejorar la conductividad también térmica del PCM para conseguir que nuestro almacenador tuviera una mejor potencia. Necesitaríamos que ese material tuviera una matriz porosa interconectada, que fuera químicamente estable con el PCM que estamos utilizando, que obviamente no tuviera un coste muy elevado, porque para gastarnos el dinero ya teníamos las placas que han estado ensayando, y si encima el material, el RT60, cuando funde se quedase aún así infiltrado dentro de la matriz porosa, pues ya sería lo ideal. Entonces, al final lo que pensamos fue en intentar combinar las dos opciones, introducir una nueva matriz y reducir el número de placas. Todo eso me llevó a hacer una búsqueda de mercado y encontré distintos materiales que podrían ser utilizados como materiales matriz, pues desde espumas metálicas, espumas cerámicas y luego materiales en base de carbono. Todos los que están con una X no cumplían los requisitos económicos, no rebajaríamos nada, de hecho algunos son muy caros. Y los que están con un tic en verde, esos cumplen los requisitos económicos. O sea, todos los materiales que están aquí cumplen los aspectos técnicos, pero no todos los cumplen los económicos. Entonces, de entre los que están marcados en verde, con el que hemos decidido trabajar es con el Compress Expanded Graphite Foam, este que tenéis subrayado en verde. Y hemos elegido ese porque por una parte era de los más baratos y por otra parte, en cuanto a los aspectos técnicos, este mantiene el RT60 dentro de su estructura cuando el RT60 está fundido. Por ejemplo, nosotros en los de aluminio, en los foams de aluminio y así, el RT60 se salía totalmente. Entonces, eso es una ventaja. Y hemos estado trabajando con ese material, que es el que podéis ver aquí a mano derecha. Ahí está el material, pues es una imagen macroscópica del material que no está infiltrado, y a la izquierda tenéis el material en una imagen del SEM. Entonces, lo que veis aquí en la izquierda son lo que se llaman gusanos de grafito expandido. Y ya veis que hay huecos entre un gusano y otro. Si hacemos zoom en esas imágenes, vamos a tener, o ya lo podéis ver, veis como una estructura en acordeón que viene por aquí, que dentro tiene más huecos y que, bueno, pues tendríamos huecos de distintos tamaños. Entonces, al final, esta espuma tiene o el 97% en volumen de la espuma son huecos. Huecos macro, meso y microporos. O sea, tendría macroporos, mesoporos y microporos. Entonces, en función de cómo se va infiltrando el RT60, pues en 30 minutos igual consigo infiltrar el 50% del volumen. Pero luego para infiltrarlo al 97% necesito 24 horas. Y una imagen también en el SEM de la misma espuma ya infiltrada, pues sería esto. Veis que los gusanos de grafito expandido ya no se diferencia nada y queda todo pues, como una masa mucho más homogénea. Este material, el fabricante, nos dice que tiene una conductividad térmica en plano de unos 5 vatios metro Kelvin y through plane, ¿no? al través, pues de 3. Claro, el fabricante no nos dice ni cómo la ha medido, ni con qué aparato, ni nada. Entonces, nosotros, una vez que ya hemos infiltrado el material, queremos saber qué conductividad térmica tiene y la hemos intentado medir por 3 métodos diferentes. La hemos medido en el TISIS que tenemos aquí en el laboratorio de la 4ª planta, pero no hemos conseguido unos resultados decentes, vamos a decir. Nos sale una reproducibilidad súper mala, puede medir una misma muestra, nos puede dar un resultado de 3, de 7, de 5, de 2 y no hemos obtenido unos resultados adecuados. Pero también hay que tener en cuenta que al final el TISIS está diseñado para medir materiales isótropos y este es un material anisótropo. Entonces el fabricante, nos pusimos en contacto con él y nos dijo que tendríamos que intentar hacer muestras con un espesor de unos 2-3 milímetros para ver si así nos salía pues, un resultado que fuera más repetible y más exacto, ¿no?
pero claro, con el material que estamos trabajando, pues hacer muestras de espesores de 2 y 3 milímetros, pues es que es prácticamente imposible. Anteriormente habíamos medido con el dispositivo, con el aparato CTERM en Alicante, porque también, bueno, el anterior mide en continuo, este mide en discontinuo, pero, bueno, miden de diferente manera, ¿no? Entonces, en el CTERM sí que estaba como bien visto, hablaban que se podían medir materiales anisótropos, que daban buenos resultados, pero luego la verdad es que cuando hemos medido tampoco hemos obtenido muy buenos resultados ni repetibles, porque yo no lo sabía cuando fui a medir, el responsable del aparato tampoco lo sabía, pero tendríamos que haber metido a mano el CP y la densidad del material, porque lo que hace este aparato es catalogarlo dentro de uno de los módulos que él tiene. Entonces lo catalogo dentro de cerámicas, pero realmente esta espuma que estábamos midiendo es muy diferente a las cerámicas. Entonces tendríamos que haber metido todos los datos a mano. Y aún así, las medidas tendrían que haber estado, o sea, el material tendría que haber tenido un volumen más grande y comparar distintas muestras de distintos tamaños para ver si sigue dando lo mismo, porque una cosa es lo que dicen y luego los resultados otra cosa es lo que dan. Y ahora estamos un poco más esperanzados a ver si pudiéramos medir con un hot disk que tienen en el Thick Energy Bune, porque bueno, en la literatura es el aparato que más utilizan para medir este tipo de materiales, aunque hemos hecho unos ensayos preliminares y no nos ha dado lo que nos gustaría, no nos ha dado mucha reproducibilidad en algunos resultados. Pero también hay que decir que no estamos midiendo con el módulo de materiales anisótropos porque todavía no lo tienen. Entonces, bueno, pues estamos un poco a la espera de si en el CIC van a comprar ese módulo para materiales anisótropos o no, o si pudiéramos hacer pruebas. De momento estamos un poco tramitando esto y luego ya veremos si lo podemos comparar con medidas que volvamos a realizar en los aparatos anteriores, a ver si sacamos alguna conclusión, algo en claro. Después, como el material que estamos utilizando, hemos dicho que no pierde prácticamente RT60 cuando funde, en principio lo estamos ensayando en el prototipo, vale, le digo vale a Coldo, lo estamos ensayando en el prototipo sin recubrimiento, pero tenemos que tener presente que al estar en contacto con agua puede ir perdiendo parafina. De hecho, en algunos ciclos que le hemos hecho solo en agua pierde del 0,02 al 0,02, o sea, 0,002 y 0,2. Pierde un poquito, pero no es muy significativo. Sin embargo, queremos recubrirlo con algo. Entonces, estamos haciendo un estudio de qué materiales podríamos utilizar para recubrirlos. Hemos hecho distintos ensayos. Uy, ¿qué me he pasado? Hemos hecho distintos ensayos con esos materiales. Algunos ya los hemos descatalogado porque ya no nos han dado buen resultado y otros siguen adelante. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar ensayar esta placa en el prototipo, que lo está haciendo un chico como TFG. Estamos revistiendo el material con nuevos recubrimientos para ver si alguno nos da un resultado que nos satisfaga. Y también seguimos a vueltas con la medida de la conductividad del composite, que es algo que se nos está atragantando un poco. Y con esto finalizo mi exposición. Así que luego en la tanda de preguntas me preguntáis lo que queráis. Vale, perfecto, Lourdes, es que ricasco. Vale. Sí. Vale, pues lo dicho, como ha dicho Lourdes, le preguntamos luego después y nos quedaría solamente, José, tu parte para ver la presentación. Hola, aquí estoy. Si dejas de compartir igual, Lourdes. Voy a compartir pantalla. Bueno, no sé si se ve bien.
Se ve, perfecto. Así que a partir de ahora, cuando quieras, José. Vale, pues nada, buenos días a todos. Laura, encantado de conocerte. No, la verdad es que estamos un poco dispersos, cada uno de los componentes de NEDI. Lourdes era, Lourdes. Lourdes, vale. Sí, Pues, yo Lourdes, como había otra Laura, digo, no sé si le dice a Laura o a mí. vale, bueno, pues en todo caso, saludos a todos. Voy a plantear un poco la petición que me hizo Koldo, que en principio pensaba que iba a ser sencilla, pero bueno, como siempre a la hora de una pregunta como ¿en qué áreas estás? Pues pensaba que lo iba a poder preparar en muy poco tiempo, pero la verdad es que bueno, que tiene bastantes interconexiones. El hilo conductor es la instrumentación, ¿no? La instrumentación termoenergética en edificación, y en ese entorno de investigación o parte de mi investigación se ha centrado en estas cuestiones. Entonces, por una parte, lo que se refiere a la instrumentación habría que verlo desde una perspectiva histórica y de cómo la instrumentación de experimentos o procesos productivos y demás ha marcado la evolución de estas técnicas. Entonces, pues bueno, yo soy un poquito más mayor que vosotros, por lo tanto, he querido hacer un planteamiento de dónde estábamos, ¿no? en ciertas fechas. Y 1990 es cuando entré en la universidad y, pues bueno, estaban ocurriendo estas cosas. Quizás alguno de vosotros, pues, o estaba en pañales o no estaba. Pues bueno, yo andaba por aquí en 1990 en la Escuela de Peritos, en la EUITI de Donostia, posteriormente en el Departamento de Ingeniería Energética. Curiosamente, el mismo nombre que ha adquirido recientemente nuestro Departamento de Máquinas y Motores Térmicos. Por lo tanto, origen y destino en un entorno en el que era fundamentalmente docente. Los referentes principales y de los que pues me he nutrido han sido José Lorenzo Gutiérrez de Rozas, Fernando Santos Abras y, por supuesto, José María Sala. El primero, un físico, ingeniero, que detestaba la investigación tal como se hacía en la universidad. Curiosamente, es uno de los mejores investigadores que ha estado en la universidad. Ahora está felizmente jubilado, escribiendo relatos eróticos y repasando sus apuntes de termodinámica. Por lo tanto, ese referente me ha marcado. Fernando Santos, también dedicado intensamente a la labor del laboratorio. Y, bueno, de José María Sala, pues, qué decir que no sepáis. En estas fotografías he intentado representar distintos equipos que a nivel docente se estaban realizando con muy pocos medios y en los que para ese equipamiento de laboratorio docente se necesitaba instrumentación. Esta instrumentación ha ido variando, pero en esos orígenes era muy sencilla, muy directa, poco precisa, pero el hecho de construir equipos por nuestras propias manos pues nos ha dado la oportunidad de esa toma de contacto con lo que es los equipos, la instrumentación, la monitorización y demás. Derivado de esa implicación en el trabajo de construcción de equipos de laboratorio, el siguiente paso fue la programación de esos equipos en un laboratorio virtual. Mediante ASP se monitorizaban equipos, se representaban, se daban puntos de instrumentación y de forma remota o directamente se podía acceder a la caracterización de los transitorios mediante una modelización realista, es decir, fijando también los errores de trabajo de las máquinas, puesto que eso pues beneficia a la docencia.
Bien, a partir de esta afición, vamos a llamarlo, se fueron dando servicios, ¿no? Servicios de simulación, de caracterización térmica, de instalaciones industriales, por medio de regresiones, ecuaciones multiparamétricas, programas de cálculo y diseño y en algunos casos con una patentabilidad. Bien, mi área de trabajo también está en la modelización de sistemas por eventos finitos, inicialmente centrándonos en transferencia de calor, pero también transferencia de masa por trabajo con humedad. Bien, ya llegamos a 2005, en el que se produce un salto cualitativo. De la mano de José María Salas se diseña el grupo de investigación, en el que, tras diversas reuniones, pues fuimos participando un poco en la medida de las posibilidades de cada uno de los fundadores, por decirlo así. Recuerdo que el logotipo de Enedi fue diseñado por Carlos junto conmigo, y que, bueno, perdura hasta la actualidad. Ya os digo que con muy pocos medios. Entonces, en ese entorno, con la entrada del laboratorio del Gobierno vasco, se desarrolló un apéndice en la Escuela de Guipúzcoa, que sería el laboratorio de control, o sea, de medición de propiedades higroscópicas en materiales de construcción, junto con Iñaki Gómez. Ya en el área de edificación, que tiene ciertas ventajas realmente, en esos inicios se hicieron las primeras monitorizaciones. Estamos hablando de los años 2006. Y el primer edificio con un reto importante fue el edificio de Tabacalera, ¿no? Un gran terciario en el que se analizaron de una forma bastante sistemática tanto las envolventes como no instalaciones, porque no tenía lugar ese análisis, y con objeto de realizar simulaciones energéticas lo más fidedignas al funcionamiento dinámico del edificio. Por lo tanto, ahí serían las primeras experiencias de modelado de edificios, y en este caso del edificio de Tabacalera en Donosti. Se aplicaban esos conocimientos iniciales al diseño de equipos didácticos realmente de forma directa a las monitorizaciones y a las simulaciones energéticas de edificio, tanto las cuestiones de confort, higrometría y consumos energéticos se podían monitorizar. Recordar que estamos hablando de 2006, con sistemas más o menos rudimentarios, pero en ese momento ya se estaban haciendo las primeras incursiones en la monitorización. Monitorización, sistemas de seguimiento, hay multitud de opciones que dependerán, pues, según las necesidades concretas de esa monitorización de edificios. Las características que sean más o menos interconectados, que sean invasivos, que estén en red, distintos tipos de redes y según distintos protocolos de medición o métodos. Sistemas ya de grandes volúmenes de datos que necesitan ser tratados, procesados, y el uso de la inteligencia artificial tanto en los sistemas como en los mecanismos de control, a través del Internet de las cosas. Bien, entonces en ese área de instrumentación es en el que principalmente me he movido, pero también era un reto encuadrarme específicamente en uno de las áreas de trabajo de Enedi, como se hizo recientemente. Entonces esa dificultad, pues evidentemente viene de que la instrumentación se aplica de forma horizontal a toda la energética en la edificación, y además es un tema multidisciplinar
desde el punto de vista de desde dónde se quiere aportar ese conocimiento a la experimentación o a la medición. Por lo tanto, la sensorización de procesos, las indicaciones o registros, el tratamiento posterior y las posibilidades de control y el ajuste de estos sistemas experimentales pues, es fundamental para la física de los edificios. Bien, para seguir avanzando desde el punto de vista de investigación en la modelización de los sistemas de transductores y sensores, se han realizado diseños propios de sensórica, los lazos de control, partiendo desde el chip hasta la implementación de la programación y la controlación de sistemas analógicos y digitales. Es decir, que a partir de una señal física nosotros podemos modelizarla y emplear las ecuaciones matemáticas pertinentes para que la función de transferencia teórica y real puedan ser corregidas y de esa forma poder tener con sensores baratos unas altas capacidades de reproducibilidad, precisión y demás. Bien, las actuaciones han sido, sobre todo tras la entrada en el departamento y en el grupo de investigación de Alexander, de Alex Martín, la aplicación a, por ejemplo, a patrimonio edificado. Aquí tenemos algunas muestras de trabajos que se han ido realizando con objeto de su tesis doctoral de análisis de infiltraciones, demandas energéticas y la modelización avanzada de edificios en los cuales podemos aplicar las tecnologías BIM a la utilización de estas cuestiones. Recientemente hemos conseguido un proyecto importante desde el punto de vista de nuestras ambiciones, que sería el TDCOM 4.0, tecnologías y soluciones para la digitalización del sector de la construcción, en el cual se encuadra muy bien nuestras aficiones con las características de investigación que se realizan. De esa forma se han unido desde los procesos de diseño, construcción y explotación de los edificios el enlace a los sistemas BIM que puede incluir incluso la ejecución de presupuestos. Por lo tanto, tanto el desarrollo de sensórica propia para la transmisión de datos como la modelización y simulación avanzada de zonas o de edificios completos, pues es un área de trabajo que evidentemente en la digitalización se está dando muchos avances. Se están realizando visualización y utilizados en alta definición, tanto de las instalaciones como de la envolvente, con objeto del aprovechamiento del análisis energético. Entonces, la programación de los distintos sistemas se utilizaría por sistemas de bloques y de esa forma intentamos la conexión entre los elementos BIM estándar y nuestros sistemas. Recientemente se han realizado... Vale, José, vas 13 minutos, ¿vale? ¿Sí, perdona? Vas 13 minutos, es para avisarte solo, ¿vale? Ah, vale, pues creo que acabo enseguida, es el problema de preguntar a alguien qué es de su vida y al final se enrolla. Bien, intento ser breve. Entonces, el tracking de la sensórica se ha probado a escala local y a escala de mayor impacto y de esa forma, pues bueno, se han estudiado desde el punto de vista de la integración BIM e instalaciones, incluso sistemas de ventilación individual con el control remoto y un nuevo sistema que esperamos que vea la luz en breve, con recuperador de calor regenerativo con PCM parafínico. Y para acabar, pues bueno, mostraros igual mejor que mi explicación
sería lo primero hablar con Alex, que es el gran desarrollador de estas ideas, y visualizar un poco las distintas publicaciones que estos trabajos han dado lugar y en las que seguimos trabajando, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, no me extiendo más y muchas gracias por la atención. Vale, pues muy bien. Bueno, pues más o menos nos hemos adaptado a los horarios, así que ahora entraríamos en el turno de preguntas. Ya sabéis que la gente levante la mano si tiene preguntas y en base a eso pues voy dando turnos, ¿vale? Así que no sé si alguien tiene preguntas. Vale, pues Iván, adelante. Hola, mi pregunta es para Lourdes. Justo me han llamado por teléfono cuando estabas en mitad de la presentación, justo en la parte de los ensayos de conductividad térmica, y comentabas que os recomendaban unos espesores que para el ensayo en TISIS y tal, que os resultaban muy difíciles. Supongo que Gonzalo, que ya conoce o a Nemín en el TASIS, no sé si podrían ser posibles. Ahí trabajamos con unos espesores de unos 6-7 milímetros y luego las probetas son de 7 por 11. No sé si os podrían encajar, por lo menos para hacer alguna prueba o si es relativamente fácil fabricar las muestras, intentar hacer un primer tanteo a ver si puede salir algo representativo. Nosotros en el TISIS bueno, el TISIS aparte tiene algún problemilla el aparato con una sonda, pero bueno, lo que nos han dicho desde Huseflux, desde la casa, es que teniendo en cuenta las características de nuestro material, nuestras muestras deberían de ser de un espesor de 1 a 3 milímetros. Entonces yo parto de una muestra que tiene 15 milímetros ya infiltrada. El problema que tenemos es cómo cortarlo, porque al ser de parafina, no te queda... o sea, yo ahora tengo una muestra, un paralelepípedo ahí bien formado, pero al intentar cortarlo salen virutas. Entonces, nosotros eso no... es que con el TISIS no vemos manera de poder medir las muestras con él. ¿Y el aparato que me estabas diciendo tú con qué me proponías que podríamos medirlo? Porque es que te oigo tan bajito que hay algunas cosas que no te entiendo. Vale, también es de Huseflux, es TASIS. TASIS. Vale, entonces nosotros lo que solemos hacer con las muestras, antes se las llevábamos a un escultor que tenía pues, herramientas para tratar materiales y demás, y nos las dejaba con una calidad en cuanto a paralelismo de las caras y acabado muy bueno. Pues lo del escultor yo no lo sabía, ¿eh? Porque sí que hemos estado mirando aquí cómo cortar o cómo podríamos hacer y no hemos llegado a ningún tipo de solución. Ya te digo, igual no es el material por el tema de las rebabas. Nosotros se las solemos dar, pues por ejemplo, de un ladrillo, nos pega los cortes y nos saca unas probetas de arcilla, unos prismas muy muy buenos, con hormigones también, morteros, entonces que viene a costarnos, no sé, son como 60 euros el par de muestras que le damos. Pues le podemos preguntar, por preguntarle al hombre si nos las podría hacer, tampoco perdemos nada. Por eso, porque puede... Sí. Nosotros le decimos 6-7, pero entiendo que una vez que mete la máquina y empieza a pulir y demás, pues al final hasta lo que le pidamos, ¿no? 3 milímetros, supongo que no debería ser problema. Vale, pues luego me pasas el contacto, lo hablo con Gonzalo también, porfa. Vale. Vale, gracias. Venga. Vale, continuando contigo, Lourdes, ya que tienes el micrófono activado, es material anisótropo a la hora de medir la conductividad térmica. Eso, como habías dicho que en métodos habían dado diferentes conductividades térmicas, ¿siempre en el flujo de calor en la misma dirección o así? ¿O se podría llegar a achacar esas diferentes conductividades térmicas a
a diferentes posiciones de medida o... A ver, eso también es otra historia, porque, por ejemplo, en el hot disk sí que hemos hecho con diferentes posiciones de medida, entonces en cuanto mueves un poco el sensor o le das la vuelta a la placa, ¿no? Le giras para medir por la otra en contacto que esté otra superficie, ya dan valores diferentes. Entonces, como miden la difusividad, pues es algo intrínseco al material. Entonces, si la difusividad me la cambia en cada medida, pues luego la conductividad me da mal. Bueno, me da mal, me da una conductividad pues en un rango muy grande, que no puede ser. Pero en principio vosotros Sí. estáis buscando un dato de conductividad que vaya a ser más o menos estable o es algo que va a poder variar. Pues realmente en la literatura, cuando la gente mide, pues le da un dato en un más menos, pero no es nuestro caso, porque de hecho el tamaño de la misma pieza infiltrada en un bloque, cortada en diferentes cachos de distintos tamaños, nos dan conductividades diferentes. Entonces, hay un problema que no sabemos si es un problema ya o una característica del material que puede tener un rango en función de si en una espesor se ha infiltrado menos, igual dentro ha penetrado menos la parafina, o si es que no estamos midiendo bien o adecuadamente. Porque una muestra de 5 centímetros por 5 centímetros da conductividades más elevadas que una muestra de 10 por 10. Y en sí es el mismo material. No sé, estamos ahí un poco atascados. Vale. Y otra pregunta, cuando habéis dicho que el RT60 lo habéis probado en diferentes matrices y demás, vamos, que en el grafito expandido es donde, digamos, queda retenido, en el resto de materiales, ¿lo habéis probado vosotros o es algo que habéis leído en literatura y demás? No, lo hemos probado. De hecho, había pensado poner una foto, pero al final no la he puesto. Igual puedo abrir aquí... No, era más curiosidad que otra cosa, ¿eh? Sí, no, hemos comprado distintos materiales y, bueno, pues hemos tenido un poco de todo, desde espumas de aluminio que nos venden con poros interconectados que luego llegan aquí y no están conectados, a otras que sí lo están, a materiales cerámicos que hemos infiltrado. Pero claro, pues por ejemplo, en una espuma de carburo de silicio, pues es una matriz de carburo de silicio. Tú puedes ver casi a través de esa espuma. Entonces luego cuando el material funde, pues se desparrama, se sale. Lo cual para nosotros es un inconveniente, porque como queremos que se quede dentro, ahí ya tenemos que pensar en un recubrimiento que tenga pues mecánicamente una estabilidad más grande que los recubrimientos que estamos buscando ahora, que simplemente queremos pues que el contacto no sea directo entre agua y composite. Vale. Pero sí, tengo por aquí. Muy bien. Continúo yo con preguntas que tenía, sobre todo para Yonter, es igual un comentario y luego una pregunta. El comentario es que la verdad en la presentación que has hecho me ha parecido como que esto es el objetivo ideal del seminario este, ¿no? Al final, enterarnos de lo que está haciendo otra gente para luego poderlo implementar, hacer nuevas propuestas, trabajar sobre ello y aprovechar lo que otra gente está haciendo para, en este caso, presentar un proyecto y encima conseguirlo, un buen proyecto. Entonces, en ese sentido, sorionak y ahora a ver los resultados que se dan. De las cosas que has comentado, pregunta, me ha parecido curioso que yo no conocía la web o la aplicación DataDisk, que has comentado que de ahí se pueden sacar consumos por barrios. ¿Puedes comentar un poco en qué consiste esta aplicación o realmente qué se puede obtener de ahí? Sí, bueno, gracias por el comentario, Coldo, lo primero. DataDisk, es una aplicación, una web que conocí preparando precisamente esto de la case. Al final es no a raíz de prepararlo, sino en paralelo. Que vino un poco como, pues, esto de, ¿cómo se llama no me sale la palabra esta que suele decir, una coincidencia, una coincidencia muy, muy buena en este caso. Entonces es una web que está coordinada por las
principales distribuidoras eléctricas en creo que es a nivel de España, ahora me pones un número, no recuerdo si incluye también Portugal. Bueno, las principales distribuidoras eléctricas en España, entonces te permite, y tengo que explorar más porque solo la he visto muy superficialmente, pero te permite bajarte datos de consumo reales, obviamente agregados, a escala por distritos. En el caso de Bilbao yo hice una prueba o sea, no te viene ni siquiera Ocharcuaga solo, está Ocharcuaga junto con Churdínaga. Pero de cara a tener unas aproximaciones de consumos reales, en este caso solo eléctricos, insisto, son distribuidoras eléctricas, bueno, incluso te permite diferenciar entre residenciales y no residenciales y te permite sacar perfiles horarios por día para un determinado día. Entonces, creo que es una fuente de información que puede ser bastante útil. O sea, son datos al final sacados en base a los contadores inteligentes. Entiendo que en base a los centros de distribución o contadores inteligentes tienen esa información agregada y para hacer estudios, insisto, a escala macro, en el cual igual no vas a hilar tanto exactamente consume una determinada vivienda, pero lo que quieres es tener una serie de perfiles generales principalmente muy vinculado también a proyectos que ahora pueden ir vinculados a temas de comunidades energéticas, a temas de trabajar a escala de barrio y no tanto a escala de edificio, puede ser bastante útil. Entonces, datavis.com, si te escribes datavis, te aparece la primera. Sí, me parecía curioso sobre todo eso para hacerse muchas veces lo de sacar los consumos que nos volvemos locos o que igual no son muy precisos. Claro, si son ya provenientes de datos de las empresas, de las propias distribuidoras, pues es algo a priori que deberíamos estudiarnos, así que bastante ajustados, así que guay. Sí, a ver, tiene la limitación, o por lo menos en nuestro caso, porque o sea, suena muy bien, mejor tenemos ya esos datos. Claro, en el caso nuestro, que la idea también es disgregar entre consumos... Igual es muy macro, Igual es demasiado macro, ¿no? No tanto que sea macro, sino que, claro, al final son consumos eléctricos. Pero, claro, en nuestro caso, como ya te digo, de cara a nuestro proyecto, tenemos que ver cómo, en caso de implementarlo, trabajamos con eso, porque, claro, esa electricidad, claro, no sabemos si es en función del sistema de calefacción que tengas, que, claro, es una información que ahí está oculta. O sea, obviamente no sabemos. Entonces, para nosotros, que la idea es tener consumo de calefacción, consumo de agua caliente sanitaria y electricidad. Claro, si por ejemplo en Ocharcuaga hay muchos radiadores eléctricos, el siguiente paso es ver cómo trabajar con esos datos, qué tratamientos aplicar para disgregar de alguna manera, tener unas aproximaciones de qué parte de esa electricidad está destinada a los radiadores eléctricos y qué parte es general para otros usos. Pero bueno, de cara, por ejemplo, a evaluación de potencial de cálculo de cara a perfiles de consumo a perfiles de consumo para hacer un análisis económico de una instalación fotovoltaica en el cual es puramente consumos eléctricos, pues está bastante bien porque te permite, con datos horarios, hacer una estimación bastante precisa para una instalación comunitaria, qué parte sería qué porcentaje puede ser autoconsumo, qué porcentaje podría ser ese vertido a red. Entonces, tiene potencial, yo creo. Vale. Está bien conocer este tipo de herramientas. Guay. No sé si hay más preguntas por ahí. Si no, yo me arranco con otra también para José. Así que... Bueno, pues me arranco. José, pregunta. Bueno, a mí sobre todo lo que más me ha interesado o lo que perseguíamos con estos seminarios es un poquito saber lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, todo lo que has comentado aparte de la pestaña 15 creo que tiene bastante enjundia y muchos de los que trabajamos en el grupo NEDI, pues también tenemos desconocimiento sobre todo esto de la Big Data y demás. Como pregunta, una de las cosas que me surge, que creo que has comentado algo, es, has dicho algo sobre la importancia de la renderización y demás en estas nuevas aplicaciones de cara a futuro y demás, y has unido la renderización de imágenes con análisis energético. Entonces, mi pregunta va un poquito por ahí. Realmente, ¿en qué consiste o en qué ayuda a la hora de evaluar el análisis energético de edificios la renderización de estas imágenes? Gracias por la pregunta. Bueno, es un tema de presentación. Evidentemente, a través de una renderización no se puede aportar más que los software de simulación energética sobre el comportamiento de los edificios. Pero en este entorno de integración con BIM,
las mediciones, las respuestas de los edificios ya no solamente se han de ver como una cuestión aislada, ¿no? Sino que hay que relacionarlas con el tiempo. Las distintas dimensiones, las 5, 6, 7 o hasta 8D que contempla el BIM, requieren de otras herramientas de integración. Entonces, desde la presentación tridimensional de los objetos hasta el análisis de cómo las texturas pueden influir desde el punto de vista, por ejemplo, de la refracción solar o de los distintos efectos de rebote, pueden ser muy interesantes el análisis a través de software de renderizado. Sí, no, ya te digo, es una cosa que me parece curiosa y por eso... Sí, es que no sé si he podido plasmar un poco este área bastante intensa de trabajo en la que nos hemos involucrado pues bueno, desde hace ya un tiempo de una forma muy intensa, sobre todo Alex, pues esta interconexión entre distintas cosas que antes parece que estaban muy separadas y ahora es necesario ligarlas. Desde ese punto de vista, igual los sistemas tradicionales de simulación energética ahora se les pide un poquito más. Y desde el punto de vista de investigación, porque no tenemos que olvidar que es un foro de investigación en el que vamos a aportar novedad sobre lo existente, consideramos que es importante mirar hacia adelante. Vale, pues ya te digo, yo creo que todavía hay muchas cosas por explicar para que también Enedi pueda ir aterrizando en este mundo. Ya digo, a mí personalmente todo lo que venía a partir de la pestaña 15 me ha parecido más interesante. En ese sentido, Pues, igual en un futuro se anima a hacer también alguna charla en este seminario, planteando algún estudio un poquito más concreto sobre lo que estáis haciendo. Para eso, básicamente lo que hemos dicho, para tratar de entender cosas y sobre todo para tratar de hacer sinergias entre los diferentes gente que estamos en el grupo. Ya habéis visto que Lourdes es laboratorio, John Teresa ha sacado colaboraciones del proyecto Arcas. Entonces, bueno, al final se trata un poquito de saber un poquito lo que estamos haciendo todos actualmente para poder aprovecharnos los unos de los otros, ¿vale? Eso es, que se pueden hacer propuestas comunes en distintas áreas de trabajo que al final se complementan. Eso es. He querido Vale. plasmar, no sé si habré sido demasiado pesado en ese recorrido histórico, los que tenemos ya esa edad, tendemos un poco a mirar hacia atrás para ver que el futuro no viene porque sí, sino porque ha habido una evolución más o menos coherente. Pero bueno, me alegra de que os resulte de interés estos trabajos y ya hablaremos, ya nos comentaréis cosas. Vale, pues bueno, por mi parte no sé si hay alguien más que tenga preguntas y si no, pues damos por finalizado este seminario. Multitudinario, por cierto, pero bueno, sí que me gustaría comentar que una semana o dos sí que quiero hacer una reunión ya a nivel un poquito de Enedi para hacer un poquito un balance de todas las cosas que se han hecho en el 2020, ¿vale? Y a ver cómo planteamos este 2021. Entonces, bueno, recibiréis convocatoria a través de Slack, me imagino, así que a que estéis atentos, ¿vale? Perfecto. Pues listo. Detengo la grabación.